Ahí está. Bien. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿Se va entendiendo? Es un recorrido histórico más o menos detallado en el sentido de que se puede ir comprendiendo cómo se fue configurando los diferentes paradigmas a partir de los cuales las intervenciones de los psicólogos en el ámbito educativo, obviamente que fueron diversificándose. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Entonces, habíamos llegado hasta el periodo 1973-1977, en donde el propósito de la Dirección de Psicología tiene que ver con esto, con diagnosticar, pero de manera individual, diagnosticar, orientar, asistir, reeducar a los educandos. Obviamente que acá lo que cambia es que hay una mirada más integrada del sujeto, ¿sí? Por eso es biopsicosocial, ¿no? O como lo mencionaban en aquel momento, somatopsicosocial. Pero la mirada puesta en el sujeto ya no es de un sujeto cognoscente, ¿no? Sino también que se tiene en cuenta otros aspectos de su desarrollo. Bien. Hacia la década del 80, este paradigma, si bien sigue siendo asistencialista, individualista, empieza a haber una preocupación hacia lo preventivo. Es decir, el paradigma empieza a ampliarse hacia la necesidad de realizar algún tipo de intervención o algunas intervenciones de carácter preventivo, ¿sí? No solamente asistir a los chicos que presentan dificultades en el aprendizaje o en su integración social, sino también prevenir ese tipo de cuestiones, ¿sí? Y en la década del 90, también de la mano del paradigma, de un paradigma un poquito más complejo, se empiezan a cambiar algunas denominaciones que tienen obviamente como apoyo y como fundamentación esto que les estaba diciendo recién. Cuando, a ver, en esa época se denominaba a los equipos como equipos pedagógicos sociales, es decir, los equipos que trabajaban, o los equipos interdisciplinares que trabajaban dentro de la escuela, se los denominaba así, equipos psicopedagógicos sociales. A partir de la década del 90, cambia su denominación por la que conocemos actualmente, equipos de orientación escolar. Y se deja de usar el término asistente, como les decía anteriormente, antes se llamaban asistentes sociales, asistentes educacionales, y a partir de aquí se los comienza a denominar como orientadores. Orientadores educacionales, orientadores sociales, orientadores de los aprendizajes, antes se los denominaba maestros recuperadores, se los comienza a llamar a partir de la década del 90 como orientadores de los aprendizajes, y obviamente el orientador fonoaudiológico, ¿sí? Ese sería como el equipo completo, ¿no? Esos 4 orientadores conformarían el equipo completo de la orientación escolar, el equipo de orientación escolar. Y en el año 1994, algo que es sumamente importante, que no se venía haciendo anteriormente, es que se considera fundamental y prioritario la elaboración de los diagnósticos institucionales, ¿sí? Y desde este punto de vista también se empieza a enmarcar una visión del individuo contextualizado, o sea, ya no se lo empieza a ver, por eso hablo del paradigma, que se empieza a configurar el paradigma aquí de la complejidad,
en donde se intenta ver a ese sujeto no como un sujeto que tiene el problema, sino que es el emergente de algo que está sucediendo en un marco mucho más amplio y mucho más complejo. Pero el diagnóstico institucional, yo en algún momento les voy a ir subiendo algunas de las comunicaciones de la modalidad de psicología comunitaria y pedagogía social, que hablan sobre el diagnóstico institucional y cómo se aborda y cómo se lleva a cabo los diagnósticos institucionales. A partir de la década del 2000 es donde se efectiviza, por decirlo de alguna manera, las intervenciones dando cuenta del paradigma de la complejidad. Y es en donde también empiezan a surgir, porque el escenario escolar es el que presenta nuevos emergentes, empiezan a elaborarse nuevas estructuras territoriales, que son los que se denominan los equipos interdisciplinarios distritales. Es decir que hasta ese momento, podríamos decir, hasta el año 2002, habían dos estructuras territoriales: los equipos de orientación escolar y los centros educativos complementarios, que siguen funcionando. Pero a partir del año 2002 se empiezan a configurar nuevas estructuras territoriales para dar respuestas a problemáticas que pertenecen a estos nuevos escenarios complejos. En el año 2002 se crea el EDIA, que ahí se los describí bien, son los equipos distritales de la infancia y adolescencia. ¿Por qué son equipos distritales? No son como los equipos de orientación escolar que funcionan en una determinada escuela. Los equipos de orientación escolar, cuando ustedes vayan a ingresar a una escuela, se van a encontrar con eso, con un equipo de orientación escolar conformado por los orientadores. ¿Son interdisciplinarios los equipos de orientación escolar? Por supuesto que sí. La diferencia con los equipos distritales es que estos no funcionan específicamente en una determinada escuela, sino que son llamados cuando tienen que intervenir en una problemática determinada o en un conflicto que emergió determinado en una escuela tal. ¿Se entiende la diferencia? ¿Por qué son distritales? Sí, se entiende. Sí. Perfecto. Porque muchas veces lo que sucede, o ha sucedido, es que por ahí están haciendo la práctica y se encuentra que viene funcionando el equipo de orientación escolar y de pronto ingresa por una determinada cuestión, por una determinada conflictiva, los integrantes del COF, ¿sí? Que es el Centro de Orientación Familiar, para intervenir puntualmente sobre una problemática puntual, ¿no? Es decir, que se los solicita a los equipos interdisciplinarios distritales. En el año 2002 se crea el EDIA, ¿no? Que es el equipo distrital de infancia y adolescencia, que va a trabajar justamente con problemáticas referidas y específicas de infancias y adolescencias. En el año 2005 se crean los centros de orientación familiar, que son específicos para problemáticas referidas a familias, ¿sí? Que afectan obviamente el desempeño de los niños, niñas, adolescentes en el ámbito educativo. Año más tarde se crea el EIPRI, que es el equipo interdisciplinario de primera infancia. Entonces, el EDIA, que se encargaba de conflictos referidos a infancias y adolescencias, solamente se va a encargar de segunda infancia y adolescencia, ¿sí? Y el EIPRI específicamente con primera infancia, es decir, va a trabajar en las escuelas pertenecientes al sistema preescolar, ¿sí? Con los jardines de infantes, primera infancia. En el año 2007, lo que se denominaba la Dirección de Psicología y Asistencia Social Escolar
cambia su denominación por modalidad o dirección de psicología comunitaria y pedagogía social, que es lo que conocemos hoy en día, ¿sí? Y el paradigma que sustenta todas las intervenciones de todas estas estructuras territoriales es el paradigma de la complejidad, en donde se va a trabajar siempre desde la interdisciplina y desde la corresponsabilidad. Y unos añitos más tarde se crea el EDI, que también es un equipo distrital de inclusión, en donde el foco va a estar puesto en los equipos distritales de inclusión en trabajar con todas aquellas infancias, con todas aquellas adolescencias y juventudes para que culminen con un derecho que tienen, que es la primaria y la secundaria. Y a partir del año 2012, como les puse allí, se afianza todo el trabajo, toda la labor desde lo que es la perspectiva de derechos. Y les puse entre paréntesis algo que después les voy a subir porque no hice a tiempo, que es la guía de orientación para la intervención en situaciones conflictivas en el escenario escolar. Esa guía de orientación para aquellos que van a hacer la práctica en las instituciones de provincia, la tienen que tener leída, no estudiada, es una guía larga, pero yo les recomiendo que la lean todos los estudiantes, ¿sí? Es una guía que se confeccionó en ese año, en el año 2012, y si bien tiene mucho protocolo, orienta muchísimo ante determinadas conflictivas que pueden emerger en una escuela, de qué manera intervenir, a qué otras instituciones se pueden llegar a recurrir por la gravedad de la conflictiva que se puede llegar a presentar, ¿sí? Les voy a leer alguna o todas, mejor dicho, las conflictivas que hace mención esta guía de orientación. Violencia en el contexto familiar y maltrato infanto-juvenil, presunción de abuso sexual infantil, violencias en el espacio escolar, fallecimiento, intento de suicidio y suicidio, niños, niñas en situación de calle, trabajo infantil, desaparición de personas, sustancias psicoactivas y niñas, niños y adolescentes en situación de trata, ¿sí? Todo esto que les acabo de mencionar son denominadas en esta guía de orientación como situaciones conflictivas, ¿sí? Y se detalla, vuelvo a repetir, los primeros pasos de actuación en las intervenciones que se deberían desarrollar. Cuando se firmó Mercedes, sí. La guía de orientación para la intervención de situaciones que sean conflictivas y se detecten, yo hice un primer encuentro en un colegio de mi localidad y fue interesante poder escucharla. En este caso era una psicopedagoga, que la forma de transmitirme, que era una guía para intervenir, fue como una manera de decir, de cuidarme a mí, de cómo tengo que actuar. Eso fue interesante, lo anoté incluso en la bitácora, porque no me lo dijo de una manera en la cual es una herramienta, sino es una forma de cuidarse ella para no perder el trabajo. Ah, perfecto. Bueno. ¿Se entendió? Sí, se entendió perfectamente. Sí. Nosotros vamos a hablar en esta asignatura de psicoprofilaxis del rol, ¿no? Nosotros vamos a hablar en esos términos, ¿no? En cuanto a cuidado. Por eso les enfatizaba anteriormente como una habilidad propia del rol del psicólogo en el ámbito educativo, la reflexión constante. La guía de orientación es eso, ¿sí? Por ahí, bueno, lo que vos transmitiste, María Ángeles, bueno, a mí me puede llamar un poco la atención, pero es eso, es una guía, ¿sí? Es una guía, hay mucho protocolo, por supuesto que leanla, la tienen que leer, ¿sí? Y aquellos, a ver,
aquellos que trabajan en el ámbito educativo público, es obligatorio, ¿no?, tenerla presente, ¿sí? Pero es una herramienta, ¿sí? Las primeras intervenciones ante los conflictos que les leí, que son sumamente complejos, no estamos solos. Por ahí, no sé, María Ángeles, la psicopedagoga con quien vos hablaste, si está en un equipo de orientación escolar con otros profesionales, porque los equipos justamente son interdisciplinarios, ¿no? Y una de las características que tienen los equipos es, o son, los momentos de diálogo para poder pensar y poder reflexionar, no desde un lugar a solas, ¿cómo hago con esto? Más allá de, obviamente, la posición profesional que uno tenga como, en este caso, psicólogos, psicólogas que somos. Pero la intervención es interdisciplinar, ¿sí? Van a ver, cuando lean la guía de orientación, se las voy a subir, que el trabajo es conjunto. Por eso les mencionaba anteriormente la corresponsabilidad. La corresponsabilidad hace que el trabajo sea siempre con otros. El psicólogo educacional trabajando con los docentes, con los directivos, con mis otros compañeros, compañeras de equipo de orientación escolar, y conjuntamente con la comunidad educativa también, ¿sí? Bien, muchas veces, y ustedes lo van a leer en la guía de orientación, el trabajo es intersectorial. Cuando yo detecto, porque me cuentan, un niño, una niña, un adolescente, que es víctima de un abuso, inmediatamente voy, y esto lo dice el protocolo, voy, trabajo, le digo al directivo, ¿sí? Hay un secreto profesional, pero ante este tipo de cosas hay un protocolo que me indica cómo tengo que ejercer, ¿no?, la actuación en esos casos. E intersectorialmente, con quién me tengo que poner en contacto para erradicar la denuncia. ¿Se entiende? O sea, no me quedo yo sola con eso que me cuentan. Algo hay que hacer, porque tiene que ver con la protección, con una de las leyes, ¿no? Y ustedes lo deben estar viendo en psicología jurídica, la protección de menores. Bien. Y ahí es cuando se entrecruzan todos los saberes que tenemos en los ámbitos, que ustedes están cursando además. Bien. Buenísima esa acotación, María Ángeles, porque bueno, es una guía de orientación. Por ahí para esta profesional también funciona como un objeto, como un instrumento de cuidado, ¿sí? Pero nosotros, desde la formación que tenemos, también tenemos otros instrumentos de cuidado, como por ejemplo la reflexión, la supervisión, ¿sí? Acá en el chat creo que pusieron algo. Ah, bien. Vaya Paula al seminario. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Queda más o menos claro esto? Sí. Bueno. Mercedes, te consulto algo que no tiene nada que ver por ahí con... O sea, Sí, sí, pero indirectamente. Sí. Pensaba, bueno, en esto de las instituciones y demás, como lo importante que es el equipo, ¿no? Para poder trabajar un montón de problemáticas que quedan por fuera de lo que es el mero hecho del aprendizaje o del aula o de la cosa más académica. ¿Cómo puede ser que no sea algo obligatorio, que haya escuelas que no tienen equipo y, no sé, como lo pienso de ese lado, como que ya tendría que estar totalmente incluido, así sea en escuelas privadas, públicas o de cualquier dimensión? Claro. Bueno, esa es una pregunta muy interesante y tiene que ver con políticas de Estado. Hay una política de Estado de carácter proteccionista, por eso las escuelas públicas tienden a tener cada vez más equipos de orientación escolar, ¿sí? Sé que, por ejemplo, en municipalidad, hasta no hace mucho tiempo, se concursaron cargos para poder formar parte de esos equipos de orientación escolar. Se van armando nuevos equipos, se da, por supuesto, prioridad en las escuelas que tienen mayor matrícula con sujetos en situación de vulnerabilidad, ¿no? No es que, por lo menos desde lo que es la educación pública, es algo que se está
que se contempla, por supuesto, y es parte del marco político pedagógico, ¿sí? Sí, y está bueno esto que me estás diciendo, voy a hacer una acotación, y que tiene que ver con lo histórico que no mencioné anteriormente. Los equipos de orientación escolar son específicos de escuela, de cada escuela, ¿sí? Puede ser que ustedes vayan a una escuela y no se encuentren con un equipo de orientación conformado íntegramente, porque no hay presupuesto, van a decir, ¿no? Puede suceder, pero lo que sucede, a modo de subsanar, ¿no?, ese tipo de cuestiones, es que, y se van a encontrar con esto, que a veces en la escuela que tiene un equipo completo, que muchas veces son las primarias, ¿no?, le presta su equipo a la escuela secundaria. Entonces, algunas horas de ese equipo de orientación escolar las cumple en la escuela secundaria. O sea, cuando hay una escuela que a veces se subsana de esa manera, pero se está tendiendo a que todas las escuelas públicas tengan su propio equipo. Se van a encontrar, y esto me parece importante también que lo sepan, porque algunas escuelas que ustedes tienen en las comisiones de supervisión que elegir, tienen equipos de orientación alternado. Es decir, hay escuelas que funcionan en turno mañana y en turno tarde, pero por la matrícula que tienen un solo equipo de orientación escolar. Entonces van algunos días a la mañana y algunos días a la tarde. ¿Sí? Eso tiene mucho que ver, vuelvo a repetir, con la matrícula de la escuela, con la cantidad de estudiantes que tiene una escuela. Entonces, consideran que un solo equipo que vaya a la mañana y a la tarde es suficiente para poder abordar las problemáticas de esa escuela. Hay otras escuelas que tienen un equipo a la mañana y un equipo a la tarde, ¿sí? Lo que les iba a decir a nivel histórico, porque son tantas cosas, es que con el gobierno anterior, estos equipos de orientación escolar, que son propios de una escuela, a excepción de esto que les decía anteriormente, que a veces se prestan, en el gobierno anterior hubo un intento de, a los equipos de orientación escolar, conformarlos como equipos de orientación educacional o escolar distritales. Es decir, que iban a tener ese funcionamiento que les explicaba anteriormente, ¿no? Es decir, que iban a ir funcionando en diferentes escuelas. Yo no me acuerdo bien el año, después si ustedes quieren leerlo como algo que sucedió pero no trascendió, ¿no? Hubo un comunicado, yo no me acuerdo si fue no me acuerdo, en el 16, 17, bueno, hubo un comunicado en donde se informaba que los equipos de orientación escolar pasaban a ser distritales, en donde creo que era en el transcurso de 2 años iban a estar en una determinada escuela y después iban a pasar a estar en otra escuela, ¿sí? Iban a tener esa característica. Muy por ahí alejado de, bueno, un poco lo que hablábamos recién y lo que preguntaba la compañera, que se completen todas las escuelas con sus equipos, ¿sí? Con sus equipos de orientación escolar. ¿Por qué? Porque los equipos de orientación escolar pueden tener idea de la historia que tiene una determinada institución escolar, de las características de esa comunidad educativa. Un equipo educativo, un equipo de orientación escolar que ingresa por primera vez a una institución educativa, le lleva tiempo conocer, llevar a cabo un diagnóstico institucional, ¿sí? Ser conocido además por esa comunidad educativa, ¿no? Traería más inconvenientes que soluciones, ¿sí? Por eso yo creo que también se volvió para atrás esa comunicación y hoy en día seguimos teniendo en las diferentes escuelas públicas distintos equipos de orientación escolar por escuela, ¿sí? No son distritales. Bueno, se los quería comentar porque casi pasan a ser distritales. Entonces, hoy en día la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social tiene diferentes estructuras territoriales. La que conocemos, que se encuentran dentro de las escuelas, son los equipos de orientación escolar
digo las que van a conocer ustedes, ¿sí? Cuando se incluyan, se incorporen en una escuela, se van a encontrar con el equipo de orientación escolar, que es allí donde van a tener que trabajar fundamentalmente, al lado del orientador escolar o de el orientador social. Nosotros recomendamos que sea el orientador escolar, ¿no? Con el que trabajen y hagan la práctica institucional. Las otras estructuras territoriales son las que les mencionaba anteriormente. Los centros educativos complementarios, el equipo distrital de inclusión y los equipos interdisciplinarios distritales como son el EDIA, los COF y los EIPRI. Y la otra estructura territorial son los equipos de inspectores, que la función que tienen es supervisar a todas estas otras estructuras territoriales. Es como una mega estructura territorial, ¿no? Lo que hace es supervisar cada una de las intervenciones que hacen estos equipos. ¿Se entiende? Yo un poquito lo menciono porque en el encuentro pasado hablamos de supervisión, ¿sí? La supervisión que ustedes van a quizás encontrarse en las instituciones educativas, ¿no? Puede ser que ustedes estén haciendo la práctica en una determinada escuela con un determinado equipo de orientación escolar y se encuentren que de pronto llega de visita algún inspector o alguna inspectora, ¿sí? Que va a supervisar una determinada intervención, porque es llamada, ¿sí? Esa inspectora, o bien porque está viendo qué es lo que está sucediendo en esa institución. ¿Se entiende? Pero es una estructura es considerada también una estructura territorial, al equipo de inspectoras. Digo inspectoras porque son todas inspectoras, hoy en día las que trabajan en provincias, ¿sí? En provincia y en municipalidad también. Bien. Yo ahí puse en rojito equipo de orientación escolar, que es lo que ustedes van a conocer posiblemente. Quizás conozcan o tengan la oportunidad de conocer alguna inspectora en territorio, digo, cuando estén haciendo la práctica. Puede ser que algunos de ustedes tengan la experiencia de la presencia por medio de alguna intervención puntual, de algún EIPRI, de algún COF, de algún EDIA, de algún EDI, ¿sí? Pero lo que sí van a conocer son los equipos de orientación escolar. A las inspectoras las tengo apalabradas y las van a conocer en este ámbito, que me dijeron, después del censo vamos a ir a una reunión, a una clase, para explicitar alguna de las experiencias de ellas en territorio. ¿Sí? Ya las tengo apalabradas, ya me dijeron que sí, yo las quería tener para este encuentro, pero bueno, va a ser después de mayo, después del censo. ¿Sí? Lo otro que les quiero enfatizar es esto, ¿sí? ¿Cómo están conformados? Que un poco lo mencionábamos anteriormente, los equipos de orientación escolar. Un equipo de orientación escolar completo está conformado por esos 4 orientadores: el educacional, el de aprendizajes, el social y el fonoaudiológico, ¿sí? Ustedes van a estar prácticamente al lado, andamiándolos del orientador educacional, ¿sí? Es más, el día de mañana, si ustedes se dedican al ámbito educacional, a nivel profesional, digo, y quieren incorporarse a una institución pública, el cargo que van a asumir es el de orientadores o orientadoras educacionales, no de aprendizajes, ni sociales, por supuesto, ¿sí? Ni mucho menos fonoaudiólogas. ¿Sí? Bien, pero por otro lado, para poder incluirse en el sistema educativo público como orientadoras, orientadores educacionales, van a tener que tener la formación docente, ¿sí? Esto es un plus que siempre solicita, y las inspectoras cuando vengan a tener la charla con ustedes seguramente lo van a enfatizar. ¿Por qué? Porque la mirada que tiene, o que se tiene que tener, siempre es una mirada educativa,
¿sí? Obviamente que nosotros vamos a tener nuestra formación específica, profesional, psicológica, ¿sí? Pero va a estar impregnada por lo educativo, sí. Tengo entendido que la formación, ¿no? Pedagógica se hace en la UTN, que tiene alcance nacional. Lo digo por si a alguien le interesa, ¿no? El día de mañana hacer esta parte más educacional, ¿no? Y va en esa línea. Sí, aquellas personas, aquellos estudiantes, aquellas estudiantes que que no son docentes, porque sé que hay algunos estudiantes que son docentes, ¿sí? No, por lo tanto no van a tener ninguna necesidad de formación extra. Yo soy docente. Ah, bueno, vos de educación inicial. Bueno, vos no vas a tener ningún tipo de problema, exactamente. Pero la formación docente para profesionales que se quieren incorporar al ámbito educativo, como decía María Ángeles, por ejemplo, lo da la UTN, ¿sí? En algún momento también lo daban otras instituciones. Después de la pandemia, no sé cómo está en este momento esa situación. Antes lo daba... me sale Don Orione, pero es el Tabelli. No, Tabelli es la parte de la técnica. Pero bueno, el Don Orione sé que tenía una formación docente, no sé si la sigue dando. Pinos de Anchorena también, me parece que ya esa institución cerró. Pero bueno, hasta el momento, como dice María Ángeles, es la UTN pareciera. Habría que indagar un poquito más al respecto. Bien, nos quedan unos muy poquitos minutos, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta para realizar. Si no, yo había armado, bueno, una síntesis que de todo esto, lo que a mí me interesa, esto es Fernando Ulloa, y es Dolores Renaud, y es Ida Butelman. Que están grabadas las clases del año pasado y está subido, no me acuerdo si es un Power o un Prezi, pero lo que quiero enfatizar, que nos quedan tan poquitos minutos, es este concepto que les dije al inicio, que es la disociación instrumental, así lo llama Blecher, o distancia perceptual del psicopedagogo institucional, lo llama así Ida Butelman, es lo mismo, ¿sí? Se lo quiero enfatizar porque cuando ustedes, bueno, ya María Ángeles tuvo su primera experiencia, cuando ustedes ingresan a las instituciones educativas, van a tener un bagaje muy importante a nivel conceptual, a nivel intelectual, pero muy importante. Saben muchísimo. Ustedes son estudiantes del último año, yo digo son estudiantes avanzados, porque son estudiantes del último año de la carrera de licenciatura en psicología. Entonces tienen muchísimos saberes. Es más, ustedes tienen muchos más saberes que yo. Ustedes me preguntan cosas específicas de, no sé, instrumentos de exploración psicológica 1, no sé, investigaciones al respecto de eso, y yo no sé nada, ¿sí? Sé aplicar algunos instrumentos, pero cuál es la fundamentación teórica, etcétera, etcétera, no sabría, ¿no? Ustedes tienen muchísimos saberes. No duden en esos saberes. Lo que van a empezar a hacer, ¿no? Y eso va a ser bastante nuevo para ustedes, es entre todo ese abanico de saberes, es seleccionar cuáles son los pertinentes para aquello que empiezan a registrar, para aquello que empiezan a observar, ¿sí? Bueno, esto que observo, a ver, ¿qué autor, qué constructos teóricos me ayudan a pensar qué es lo que está pasando, ¿sí? Y en ese momento, lo que va sucediendo, en la medida que ustedes van pensando, a ver qué autor, con qué constructo teórico me voy a ayudar para poder entender este fenómeno, ¿sí? Lo que va sucediendo allí es una suerte de disociación. Estoy pensando para poder ver, comprender y luego analizar y quizás más adelante intervenir sobre ese fenómeno. Y emocionalmente también van sucediendo cosas, ¿sí? Me están preguntando algo
¿Qué le respondo? Hay este momento tan particular que estoy viviendo, todavía soy estudiante y la docente me está preguntando algo al respecto. O sea, emocionalmente van a estar movilizados. Y eso es importante también que lo registren, ¿no? Que tengan ese registro, ¿no? De, uy, esto me está poniendo un poquito ansioso, ¿sí? No supe qué responder, me acordé después, no importa. Lo que están construyendo es ese instrumento que se denomina disociación instrumental. Es un instrumento fundamental en nuestro ejercicio profesional como psicólogos. Yo creo que en algún momento les dije, no tiene que ver solamente con el psicólogo trabajando en educación, tiene que ver con el psicólogo clínico, con el laboral, con el jurídico, etc. ¿Sí? Es estar pensando a partir de lo que estamos registrando, observando desde un determinado, como les puse por allí, paradigma, ¿sí? Desde algún marco teórico que me diga de qué se trata eso, lo voy seleccionando, ¿sí? ¿Qué constructo me va a ayudar a pensar esto que está ocurriendo? Y en ese transcurrir, emocionalmente nos va pasando cosas. Eso no significa que tengamos que anular, que aparte no lo van a poder hacer, anular nuestras emociones, ¿sí? Lo que hay que buscar, va a decir Ulloa, va a decir Blecher, ¿no? O dijeron, mejor dicho, Blecher, Ulloa y Ida Butelman, esa distancia justa o esa distancia óptima, que no tenemos que perder la sensibilidad respecto a aquello que sucede, pero que esa sensibilidad no nos lleve a un compromiso exagerado, como les puse allí, hacia lo que está transcurriendo. ¿Por qué? Porque tendríamos un prejuicio respecto a ello, o sea, un prejuicio respecto a nuestra propia historia de vida. Yo voy a pensar en función a lo que a mí me pasa, y no respecto a un determinado marco teórico. ¿Sí? Voy a terminar distorsionando ese objeto de estudio, si yo me comprometo emocionalmente, exageradamente con eso que está sucediendo. Y si me alejo demasiado, no permito tener cierta sensibilidad que pueda producir, ¿no?, ese quantum simbólico para poder entender lo que estoy viendo. Eso ustedes lo van a ir aprendiendo, no lo van a ejercer inmediatamente. Hay quienes más rápido, hay quienes no tanto, ¿sí? Respeten los tiempos y los ritmos internos que tienen. Por eso nosotros establecimos que puedan ir de a dos a los establecimientos educativos, ¿sí? Que esto que les va sucediendo lo puedan ir conversando, ¿sí? Ay, qué nervioso que me puse, uy, qué mal cuando vi esto, ¿no? Esas cuestiones emocionales que inmediatamente las puedan hablar, pero también permítanse, y fundamentalmente, reflexionarlas. Bueno, ¿por qué me sentí así tan angustiada cuando vi que salió corriendo ese chico y le gritó a la maestra? ¿Por qué tanta angustia? ¿No? Si acaso se angustian, qué sé yo, ¿no? O sea, eso lo llevarán, como veíamos en el encuentro anterior, ¿no? Lo van a llevar a la supervisión, pero también quizás en otro espacio de reflexión personal, ¿sí? Porque la reflexión que van a hacer en los espacios de supervisión tienen que ver con el ejercicio, ¿no?, profesional, ¿sí? Pero este instrumento de disociación instrumental, ¿sí?, es uno de los primeros instrumentos que ustedes van a ir aprendiendo. Bien, nos queda menos de un minuto, vamos a cerrar acá, nos vamos a encontrar la semana que viene. Yo les voy a subir esto al campus y cualquier consulta me escriben, ¿sí? Antes de que se apague el, ¿cómo se llama? El Zoom, ¿sí? Muchas gracias, profe. Nos vemos la semana que viene.